la victoria de la derrota. Y leer esto o este título como que es contradictorio, porque ¿cómo es así? La victoria de la derrota. ¿Cómo que yo fui derrotado pero gané? ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? Yo pensé en eso y dije, fui derrotado pero gané, y pensé en Mike Tyson, que aunque él perdió su pelea hace unas semanas atrás, se ganó $20 millones, así que eso yo no le llamo perder. Pero eso es una paradoja también. Pero el título de hoy, como les dije, el subtítulo del mensaje de hoy es la victoria de la derrota. Y Mateo capítulo 10, verso 33 dice: y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en el cielo. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en el cielo. ¿Alguna vez te has sentido avergonzado de tu fe? ¿Alguna vez has cometido un error que dice, yo no creo que de esta yo me levanto, yo no creo que el Señor me vaya a aceptar? ¿Te has encontrado en momentos donde has cometido o has caído tan bajo que dices, yo no creo que pueda? Puede ser que hayas pasado por un disgusto, una traición, una separación, una infidelidad, y que en ese momento no tengas ni el valor de levantar la cara y decir, no creo que haya esperanza para mí, no creo que pueda levantarme de estas. Pero cuando caemos más bajo en nuestra vida, cuando hemos cometido el mayor error en nuestra vivencia, en el día a día, Dios nos descalifica por esto o deja de amarnos. Dios nos dice, ya no estás descalificado, ya no puedes ser, no puedes entrar, no puedes ser partícipe de. Y la respuesta es no. Dios no nos descalifica porque hayamos fallado. Puede ser que el hombre nos descalifique. Y mire, yo tengo que decir esto, que tristemente, pudiéramos pensar, Dios no nos descalifica, pero muchas veces la religión nos descalifica. Una de las cosas que es más sorprendente para mí en este caminar y en las vivencias dentro de la vida cristiana es que una persona impía o no cristiana comete un error, viene al Señor, se arrepiente y la iglesia los recibe con brazos abiertos y dice, eres perdonado. Pero cuando somos nosotros los de la fe que fallamos, qué difícil es para nuestros hermanos y nuestros hermanos de la fe, que siempre nos dicen, si te caes, yo te ayudo a levantarte. Pero el día que caemos, el día que fallamos, muchas veces somos los primeros en darle la espalda, en rechazar a ese hermano o a esa hermana, en vez de decirle, sabes algo, has fallado, pero levántate. Pero qué bueno es el amor de Dios, y esto es lo que me llena de alegría, saber que no importa mis faltas, no importa mis errores, el amor de Dios hacia mí sigue en pie y su mano sigue extendida diciendo, hijo, hija, yo te amo. Qué bueno es saber que tenemos perdón, que tenemos restauración en Jesucristo. Y mire algo interesante, cuando miramos la historia, en la Biblia había un hombre al que Jesús le había dicho, sobre ti o a través de ti yo voy a dar inicio a la iglesia. Te voy a usar como el instrumento para dar inicio, para levantar la iglesia. Pero durante esa jornada de fe,
Y después de que Jesús había declarado que le iba a usar y que iba a ser el fundamento para bendecir a otros o bendecir la iglesia, este hombre la regó, como decimos nosotros. Este hombre maldijo a Jesús y negó su fe. Después que este hombre maldijo y negó a Jesús, cualquiera pudiera decir: estás descalificado. Y si has leído las historias bíblicas y conoces los personajes bíblicos, te darás cuenta que estoy hablando de Pedro, al que Jesús le dijo: Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. A través de ti, contigo es que voy a levantar mi iglesia. Pero usted no se ha preguntado esto. Cuando Jesús le dice a Pedro: Pedro, a través de ti voy a edificar mi iglesia, serás el instrumento que dirigirás la primera iglesia, la primera comunidad de fe. Usted no se ha preguntado: ¿sabía Jesucristo que Pedro le iba a negar? Y la respuesta es claro que él sabía. ¿Sabe Dios que tú le vas a fallar muchas veces? Claro que Él lo sabe. Pero ¿sabe dónde me llena de alegría saber también que la misericordia de Dios, aun cuando Dios sabe que en este mundo yo tendré aflicciones y que en esta vida muchas veces yo negaré mi fe con mis actos, con mis palabras, aún Dios me sigue amando? Eso es esperanza y eso es misericordia para aquellos. Así que Pedro, Dios le dice: te voy a usar, a través de ti, contigo levantaré la iglesia. Pero Pedro era un hombre de un carácter fuerte. Pedro tenía una personalidad colérica. Pedro parecía policía de esos latinoamericanos que dan y después preguntan, o disparan y después hacen preguntas. Él no hacía, Pedro era impulsivo en su personalidad. Pedro era una persona agresiva. Pero aún así Jesús le dice: es contigo, es a ti que quiero usarte. Me llama mucho la atención que toda persona que Dios llama al ministerio, cuando Dios dice es contigo, nosotros miramos hacia atrás y decimos conmigo. Porque yo no soy calificado, yo no estoy apto para pararme, para hablar. Pero aún así Dios nos escoge. Así que Pedro tenía una personalidad colérica, era agresivo, mas Dios quería usarle. Mas Pedro quería resolver las situaciones muchas veces con sus propias fuerzas, mas Jesucristo le dijo: no es así. Lo que hizo caer a Pedro fue lo que hizo caer a Pedro no fue su personalidad, no fue que él era colérico, no era que él era agresivo, no era que él era impulsivo. Lo que hizo a Pedro negar a Cristo fue que se apoyó en sus propias fuerzas. Hace un rato, mientras cantábamos, la pastora hablaba acerca de las batallas que enfrentamos. Y cuando nosotros decimos la batalla es del Señor, lo que Él no está diciendo o lo que estamos cantando, Él peleará por mí. Muchas de las veces nosotros cantamos, la batalla es del Señor. Pero cuando llega el momento de pelear, ¿sabes lo que nosotros hacemos? Nosotros queremos resolver los problemas. Nosotros queremos librar la batalla que al Señor le pertenece. Entonces Pedro se encontró en esa situación donde había una batalla que librar. La noche que Jesucristo fue entregado o fue buscado para ser crucificado, Él invita a sus discípulos a ir a orar, y mientras están orando, los discípulos se duermen, y entre uno de esos estaba Pedro. Y cuando Judas, guiado por el maligno, va y entrega a Jesucristo, y se arma un alboroto, dice la palabra y la historia en el libro de Mateo 26, que Pedro sacó una espada
y tiró para volarle la cabeza al soldado del sacerdote. Pedro parecía de esos hombres de los tiempos de nuestros abuelos. Dice la palabra del Señor que él intentó cortarle la cabeza y Jesucristo se levanta y le dice: Pedro, tranquilo, esta batalla no va a ser peleada de esta manera. Esta batalla no va a ser librada a la manera humana como nosotros pensamos o como nosotros muchas veces queremos librar la batalla, sino que Jesucristo le dice a Pedro: tranquilo, y en ese momento le sana la oreja a este soldado. Y Pedro una vez más se encuentra con un sentido de culpa, diciendo: una vez más la regué. Una vez más le fallé al Señor. Una vez más quise hacer las cosas a mi manera. Usted no sabe las muchas veces que yo, como persona, como joven, le dije al Señor: una vez más, Señor, te fallé. Y yo quisiera decir: Señor, esa fue la última vez. ¿Y cuánto de nosotros dijimos: esta vez si no cometo ese error una vez más? Y pensamos que con nuestras propias fuerzas lo vamos a lograr. Y cada vez que nosotros tratamos de hacer las cosas a nuestra manera y decimos: yo esta vez no voy a permitir, no voy a dejar, y comenzamos a creer y a confiar en nuestras propias fuerzas, por alguna razón u otra, yo voy a decir que una vez más le fallamos a Dios. A mí me llama mucho la atención que muchas veces yo no sé si a usted le ha pasado esto, que cuando usted se cree que más santo usted está viviendo la vida, tan santo que cuando un hermano le pasa a usted medio raro, usted dice: usted está frío, como había un hermano en nuestra iglesia donde crecimos. Él llegaba y nada más por ser tu joven, porque tú eras joven, él te llegaba y te decía: tú estás frío. Y decía: pero yo acabo de venir de 3 días de ayuno. Y él decía: tú estás frío, vuelve a hacer 3 días más. Y hay gente que se creen así. Y cuando usted se siente que usted está caminando sobre las nubes, pasa algo y comienza a llover sobre usted. Y usted se pregunta, como yo me he preguntado, porque yo me he preguntado: Señor, pero yo estoy orando todos los días y leyendo mi Biblia. Pero muchas de las veces cuando nosotros confiamos en nuestras propias fuerzas, la vida, el Señor permite de que nosotros entendamos a través de los errores que cometemos de que somos imperfectos. Pero ¿por qué el Señor, si yo estoy tratando de vivir una vida perfecta, Señor, tú permites que me pasen estas cosas? ¿Usted no se ha preguntado esto? Señor, yo estoy tratando. ¿Y por qué permites que pases en estas cosas? ¿Sabes por qué el Señor permite que pasen estas cosas? Para que aprendamos a confiar en Él y apoyarnos en Él. Porque con tus fuerzas, si te crees invencible, si te crees perfecto, si te crees que eres capaz, entonces vas a aprender a confiar en ti mismo. Y Dios no quiere que confiemos en nosotros mismos, porque la palabra de Dios dice que hay caminos que parecen al hombre recto, pero su fin es fin de muerte. Entonces, Pedro se encontró en una situación así y él quiso ayudar a Dios. ¿Qué problema tenemos nosotros con esto? Yo estoy pasando por algo, pero le voy a dar una ayudita a Dios. Queremos ayudar a Dios como que Dios no tiene el poder para resolver los problemas en lo que nos encontramos. Muchas veces yo digo siempre que nosotros queremos ser más buenos que Dios. Yo tengo que recordarle esto a mí mismo, y la pastora siempre y yo decimos siempre: no podemos ser más buenos que Dios. Si Dios dijo algo, tenemos que obedecerlo. Si una persona está pasando por algo, puede ser que Dios esté permitiendo para formar su carácter, y tú y yo no podemos tratar de mejorar la situación para que esta persona salga de eso si Dios es que lo está pasando por ese proceso.
Hay situaciones en lo que en nuestra casa con nuestros hijos, yo le digo a mi esposa, déjalo tranquilo. Esto es algo que ellos tienen que vivir y ellos tienen que experimentar. Hay cosas que Dios está usando para formar nuestros carácter y nosotros tenemos que entender que Dios está permitiendo que esto suceda para mostrarnos su poder. Dios escogió a Pedro con un propósito, pero este propósito nunca podría cumplirse mientras Pedro estuviera luchando por Dios y apoyándose en sus propias fuerzas. Mira qué interesante. Señor, yo quiero que tú me uses, yo quiero que tu voluntad se cumpla, tu propósito en mi vida. Y en el primer momento que Dios nos dice, ok, te voy a usar, nosotros comenzamos a decirle a Dios cómo queremos que Él nos use. Sí, nosotros queremos decirle cómo queremos que Él nos use. Le digo esto en traducción pastoral. Pastor, yo quiero trabajar en la iglesia. Yo quiero servir en la iglesia. ¿Y cómo usted quiere servir en la iglesia? Yo soy bueno predicando. Pero tú quieres empezar desde la cima, no quieres empezar desde abajo. Muchas veces la gente cuando dice quiero servir, ellos piensan servir es empezar acá arriba. Y servir se empieza desde abajo. Usted no construye una torre desde arriba hacia abajo. Usted primero pone los fundamentos. Anoche yo le decía a la iglesia, aquí si yo le digo a usted que haga algo, créame que ves porque ya yo lo he hecho. Yo nunca le voy a pedir a usted que haga algo que yo no he hecho. Y si le pido que haga algo que yo no he hecho es porque yo no sé hacerlo. Pero el servicio empieza desde abajo hacia arriba. Y Pedro no podía ser usado si él seguía apoyándose en sus fuerzas, en sus caracteres, en su agresividad. Él tenía que ser quebrantado para entonces ser formado a la manera que Dios quería. Muchas veces seremos quebrantados para que aprendamos a confiar en Dios. Jesús ya estaba declarando en los versículos anteriores del capítulo 26 que Pedro le negaría. Pedro le negaría, pero que esa negación no descalificaría a Pedro. Porque él les dice, Pedro, me vas a negar, pero aun cuando me niegues, yo te voy a volver a ti, te voy a traer y te voy a usar para que animes, para que bendigas a tus hermanos. De hecho, el fracaso de Pedro fue lo que lo liberó de su dependencia, de sus propias fuerzas, para que Dios pudiera sacar a la luz su fortaleza espiritual y lo que Dios quería hacer a través de él. En otras palabras, cuando la fuerza de Pedro fallaran, Dios usaría la debilidad de Pedro para revelar su poder y su fuerza a través de Pedro. Dios te va a dejar. Si te crees fuerte, inteligente, sabio, poderoso, Dios siempre te va a dejar. Y Dios te va a dejar que tú intentes y que hagas. ¿Sabes cuando tú aprendes a experimentar el poder de Dios? Cuando tú le dices, Señor, ya yo no puedo. Señor, ya yo no puedo, ya yo estoy cansado, yo necesito tu ayuda. Jesucristo, cada vez que se acercaba a una persona, una de las preguntas sencillas que él le hacía a los necesitados es, ¿qué quieres que haga? Jesús sabía lo que la persona necesitaba. ¿Qué quieres que te haga? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué puedo hacer por ti? Yo estoy bien, yo no necesito ayuda. Esa no es la situación de todos nosotros. Yo estoy bien. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo la estás pasando? Bien. ¿Cómo la pasaste? Este es día de acción de gracia. Bien, pastor. Cuando la realidad estuviste encerrado en tu casa, triste, solo, amargado.
Sentiste como que nadie te quería, pero según tú estás bien. ¿Sabes? La grandeza del poder de Dios se manifiesta cuando nosotros decimos: pastor, yo no la estoy paseando bien. Cuando nosotros vamos ante Dios y decimos: Señor, yo no la estoy pasando bien. Señor, esta situación en mi casa me está angustiando, me está robando la paz. Señor, esta situación con mi hijo, con mi hija, con mi esposo, con mi esposa, me tiene cansado, no sé qué hacer. Señor, por favor, ayúdame, haz algo por mí. Es ahí cuando Dios dice: yo estoy dispuesto y quiero ayudarte. Diga el débil fuerte: soy, pero en Dios. Cuando tus fuerzas te fallan, Dios usará tu debilidad para revelarte su poder. Es hasta que reconocemos que necesitamos la ayuda de Dios que Él manifiesta su gloria y manifiesta su poder. Pero ¿por qué Dios es así, Señor? Pero ¿por qué yo no puedo obtener la victoria siendo fuerte y siendo valiente y yo mismo ir a alcanzarlo? ¿Sabe por qué? Porque somos orgullosos. Yo siempre le digo a usted que por más inteligente que usted sea y que yo sea, siempre habrá alguien más inteligente que nosotros. Siempre habrá alguien que ya ha pasado o ha vivido esa experiencia. Así que nosotros tenemos que vivir siempre con una mente humilde, una mente entendiendo que Jesucristo nos llama y nos bendice y nos quiere usar. Entonces Pedro juró: Señor, yo no te voy a fallar. Y el día que Pedro juró, en el versículo 26, capítulo 26, verso 74 del libro de Mateo, Pedro juró: Señor, que me caiga una maldición si les miento. Ahí fue cuando él estableció y dijo: yo no conozco al hombre. Inmediatamente el gallo cantó. Lo que tú dices muchas veces: Señor, yo no te voy a fallar. Señor, yo no te voy a fallar, nunca te voy a fallar. Es ahí cuando muchas veces le fallamos a Dios. Y lo que nosotros tenemos que decirle: Señor, ayúdame a no fallarte. Señor, y si te fallo, Dios mío, en mi corazón, porque como cristiano en nosotros no debe de ver el anhelo de fallarle a Dios ni de vivir una vida de pecado, pero en nuestro corazón: Señor, si te fallo, Señor, si me caigo, Señor, por favor, dame la fuerza de levantarme y volver hacia ti, correr hacia ti. Porque la victoria, en la derrota está la victoria. Entonces, si yo he sido derrotado por la vida, por los errores, por mi humanidad, Señor, que yo me pueda levantar y obtener la victoria y volver a ti. Me llama mucho la atención que muchas veces nosotros como cristianos queremos aparentar una vida perfecta. Pero todos aquí, incluyéndome a mí, o yo diría, yo soy el primero que le fallo a Dios. Todos le fallamos a Dios. Porque ¿sabes algo? La vida cristiana no es una vida que va en ascenso hacia arriba. Va en ascenso hacia arriba, pero esta subida tiene mucho sube y baja y vamos subiendo escalones, pero muchas veces damos un paso atrás. Y nos agarramos y decimos: Señor, levántame. Y nos levantamos y damos otro paso hacia adelante. Pero muchas veces le fallamos a Dios y le vamos a fallar a Dios. Porque la vida cristiana es una vida que nosotros vivimos de fallas, de imperfecciones. Porque vivimos en un mundo caído. Nuestra vida, el deseo nuestro en nuestro corazón es vivir de acuerdo a los deseos de esta vida. Pero nosotros luchamos todos los días por obedecer a Dios. Los cristianos son todos imperfectos. Somos gente imperfecta que hemos sido lavados por la sangre de Cristo y que ahora vivimos para obedecer a Dios. No practicamos el pecado, pero muchas veces el pecado nos domina y nos hace caer. Pero cuando el pecado nos domina y nos hace caer,
Es ahí donde tenemos que venir al altar del Señor, irnos de rodillas y Señor y decirle: Señor, perdóname, Señor, sálvame, Señor, rescátame, Señor, levántame, Señor, dame fuerzas para yo seguir. No estamos llamados a vivir una vida derrotada, pero seremos derrotados. Seremos derrotados muchas veces por los problemas. Seremos derrotados muchas veces por las incertidumbres de la vida que nos harán dudar de Dios. Y dudar de Dios es fallarle a Dios. Cuando usted duda, usted está diciendo: Dios no tiene el poder para hacer lo que Él dijo que iba a hacer. Y eso también es negar a Dios y negar lo que Él dijo. Así que tenemos que entender que Dios quiere usarnos y quiere levantarnos. Pero permítame abrir un paréntesis, porque aquí hay algo que tenemos que aclarar. Y este texto, hay un texto muy popular que se encuentra en Mateo capítulo 10, verso 33. Y fue el que leímos al principio. Quiero detallar esto que la palabra de Dios nos enseña y que debemos aclarar acerca de la negación, de lo que Jesús está hablando en el capítulo 10 de Mateo, donde Él dice: pero el que me niegue a mí en la tierra, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y el significado de la palabra negar aquí en este capítulo 10, verso 33, significa rechazar algo ofrecido o hacer caso omiso. Cuando el Señor le dice: el que me niegue a mí o el que me rechace, Él está diciendo: el que haga caso omiso, yo también le negaré en el cielo. ¿Sabe lo que Él está diciendo? Si tú vienes a la iglesia todos los días, o todos los domingos, porque no venimos todos los días, y cada vez que tú vienes a la iglesia, se te hace una invitación y te dice: ven al Señor, reconcilia tu vida con Dios, entrégale tu corazón al Señor. Y tú dices: no, y te vas a tu casa. Y después tú vuelves otra vez otro domingo y otro, y te lo dice el pastor, te lo dice el evangelista, te lo dice el hermano, te lo dice tu esposa, tu esposo, tu hijo, y tú dices: no, tú estás negando al Señor. Y la palabra de Dios dice, Jesucristo dice: si me niegas aquí en la tierra, yo te negaré en el cielo. Lo que Jesucristo está diciendo: si haces caso omiso a mi invitación, si haces caso omiso al llamado a arrepentirte y obtener la vida eterna, cuando llegues al cielo, tú no puedes decir: hey, Jesucristo. Yo me recuerdo que siempre nos juntábamos los domingos allá y tú sabes, ¿tú me puedes dejar entrar? Él te va a decir: yo no te conozco. Porque tuviste la oportunidad de entrar, mas aún así dijiste: no, no quiero la invitación. Yo siempre digo esto: mire, lo mejor que le puede pasar a un niño es conocer a Jesucristo desde muy temprano. Porque aunque ese niño se aparte del Señor, esa palabra estará en él. Mientras más envejece la persona, más difícil se le hace aceptar al Señor. Más difícil se le hace aceptar al Señor. Y esto es un peligro, porque mire qué interesante. Un niño se supone que tenga más años y más oportunidades de vida para reconciliarse, para ser salvo, para cambiar su vida. Pero cuando tú llegas a una edad y estás envejeciendo, significa que los años se están acabando. Y tú deberías considerar, si eres sabio, decir: ya yo viví. Yo estoy más cerca de la muerte que de la vida. Y reconocer al Señor. Más aún así, si tú rechazas al Señor una y otra vez, llega un momento donde tu corazón se cauteriza y por más que te hablen del Señor, la palabra no entra y tú rechazas a Dios. Jesucristo dice: si me niegas allá en la tierra, escuchaste el mensaje muchas veces y se te fue invitado muchas veces a recibir al Señor, mas aún así lo rechazaste. Le dice: yo te voy a rechazar cuando tú estés ante mi Padre. Entonces tenemos que entender de que esta palabra negación lo que significa es que has rechazado la invitación. Lo que
lo que Pedro hizo en Lucas 22:34 fue, él dijo, me negarás, que Jesucristo le dijo, me negarás 3 veces. Lo que él está diciendo aquí, Jesucristo le dijo a Pedro, esta palabra lo que significa afirmar que no tienes ninguna comunión con alguien. ¿Tú eres amigo de José? No, yo no soy amigo de José. Eso fue lo que Pedro dijo. ¿Conoces a Pedro? No, yo no conozco a Pedro. Eso es lo que Pedro hizo cuando le preguntaron si conocía a Cristo. Pero cuando Jesucristo habla acerca de negar, Él está diciendo, ten mucho cuidado. La advertencia de Jesús es: quien niegan o rechazan la oferta de salvación serán negados por el Padre Celestial. Si tú estás aquí hoy y tú estás escuchando mi voz y has escuchado lo que yo he dicho, tienes doble culpa ahora. Yo siempre digo, la palabra de Dios dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios, pero si esa palabra no produce fe en ti, ¿sabes lo que va a suceder? Tu corazón se va a ir enfriando todos los días más. Hoy tú eres responsable de tu vida. Hoy tú eres responsable de dónde vas a pasar la eternidad. Señores, que nunca se me dijo, hoy se te está diciendo. Jesucristo está diciendo, si me niegas aquí en la tierra, yo te voy a negar en el cielo. No porque yo quiero que te vayas al infierno, sino porque tú escogiste tu propio camino. Así que eso es lo que el Jesucristo nos advierte. La decisión de Pedro de negar a Jesús fue la decisión pública máxima, la máxima traición. Y a lo mejor dijo Pedro, ya estoy descalificado. Ahora todo está perdido. Pedro sabía que si él despreciaba a Jesús podía ser despreciado. Pero yo le doy gloria a Dios por su misericordia. Porque aún como Pedro hizo y despreció a Jesús, y muchas veces yo me he encontrado en momentos, tú te has encontrado en momentos donde tú sabes que tú tienes que defender la fe, mas te queda callado, mas no dice nada. No, yo no voy a hablar de mi fe porque yo no quiero que la gente me persiga. Vivimos en un tiempo donde hablar de la fe, muchas veces la gente quiere hasta ponerse violento contigo, quiere atacarte. La gente no quiere que tú hables del Señor. Yo tengo una camiseta, un hoodie, un suéter que dice Jesus is the ultimate deadlifter. Y cada vez que yo me pongo esta camiseta, yo digo, déjame ir a molestar a algunas personas allá afuera. No lo hago intencionalmente, pero yo sé que el nombre de Jesús le molesta a muchas personas allá afuera. Pero aún así yo le voy a decir a la gente, necesitas a Cristo, necesitas arrepentirte, necesitas la salvación. Cristo te ama. Y yo me recuerdo que un día para el colmo me fui, iba para la Florida. Y me estaba en el aeropuerto esperando el avión y yo veía que todo el mundo que pasaba me miraba. Y unos que eran cristianos como que se sonreían como para que otros no se dieran cuenta de que... Y otros como que me miraban como porque la gente le molesta el nombre de Jesús, mas nosotros tenemos que seguir predicando, hablando la verdad y siguiendo luz en medio de las tinieblas. Pero qué bueno es el amor de Dios. Y qué bueno que aunque Pedro le falló, aunque Pedro la regó, aunque Pedro pensó, ya no hay esperanza para mí. Mire, Pedro pensó tan bajo de él, que usted sabe cuando él negó a Jesús, ¿sabe lo que Pedro hizo? Se volvió al lugar de donde Jesús le llamó. ¿Saben lo que el pecado hace en nosotros? Nos hace escondernos. Eso fue lo que Adán y Eva hicieron cuando pecaron. ¿A dónde están? Escuchamos tu voz, Dios, y nos escondimos porque estábamos desnudos. Y Dios le pregunta a Adán y Eva, ¿y cómo ustedes saben que están desnudos? ¿Acaso han comido del árbol que le dijo que no comieran? La desobediencia, el pecado, nos hace escondernos. Mire algo. El impío peca y viene a buscar de Dios. Y dice, Señor, ore por mí, pastor, ayúdeme.
Nosotros los cristianos pescamos y nos escondemos. Cuando conocemos y tenemos la verdad, el Señor nos dice que debemos de saber que Él nos ama. Y cuando le fallamos, segunda de Timoteo 2:13 dice estas palabras: si somos infieles, ¿y cuántas veces le hemos sido infieles a Dios? Si somos infieles, Él permanece fiel. Yo digo esto y me lleno de emoción. Si somos infieles, Él permanece fiel. Él permanece en lo que Él dijo. Él permanece en lo que Él prometió. Pues Él no se puede negar a sí mismo. Lo que Dios dijo, Él lo va a cumplir. Si Él dijo que te iba a amar, Él te va a amar. Y Él te va a amar hasta el fin de los tiempos. No importa donde tú hayas estado, lo que hayas hecho, las veces que hayas fallado. El amor de Dios, los brazos de Dios siguen abiertos hacia ti, esperándote para que vuelvas a Él. Esa es la gloria, la misericordia de Dios. Mire, Dios permitió que Pedro entrara en las circunstancias y que estas circunstancias los derrotaran, para que él entendiera que él no podía depender de su esfuerzo humano. Ser religioso es valorar las cosas humanas como si fueran las cosas de Dios. Tu esfuerzo humano no te ayuda. Tu esfuerzo humano, hacer la voluntad de Dios con tus propias fuerzas o para agradarte a ti mismo, agradar a los hombres, no es lo que te bendice. Te bendice cuando tú llegas a los pies del Señor y dices: Señor, te necesito, quiero obedecerte y quiero vivir una vida en santidad. Yo siempre digo, siempre hago esta pregunta y siempre la voy a hacer. ¿Sabe Dios todas las cosas? Claro que sí. ¿Sabe Dios tus pecados? Claro que sí. Mas aún aunque Él sabe tus pecados, tus ambiciones, las maldades y la lista de venganza que tienes guardada por ahí, aún así Dios te ama. Sí, porque nosotros también, hay algunos que tienen una lista de venganza. Cuando yo llegue, cuando yo sea, yo me la voy a quitar toda. Mas no debe de ser así. Dios aún nos ama y debemos entregar nuestra vida a Él en obediencia. Si estamos estancados en una fe que se basa en el esfuerzo humano, Dios siempre permitirá que esa religión sea derrotada. Si vives una vida religiosa de apariencia, ¿sabes lo que Dios va a permitir? Que se te caiga esa careta un día. Si vives una vida de apariencia como yo soy perfecto, y mira a los demás como mira ese pecador como viene ahí, un día Dios permitirá que se te caiga la careta. Porque Dios quiere revelarte su poder y su gracia. Vivir una vida de apariencia o de una santidad que es de apariencia es vivir una vida que es falsa. ¿Usted sabe algo? La pastora, yo siempre le digo esto. Cuando llega una persona nueva a la iglesia y yo veo que se comporta de cierta manera, habla de tal manera, y yo digo: gloria a Dios. Pastor, nunca es primera vez que voy a una iglesia. Yo lo abrazo y digo: qué bueno que estás aquí. Pero cuando yo veo una gente que llega: yo soy siervo ministro del Altísimo, yo tengo tal cosa, tanta preparación, y no está mal en prepararse. Pero cuando usted llega con el pecho así abierto, como que usted es más santo que todos los que estamos aquí, yo digo: este lugar no es para usted. Este lugar no es para usted. Pastor, hay que orar más, hay que hacer más culto de oración.
¿Sabe lo que yo he descubierto aquí entre nosotros? Que esas personas que le gustan que estén haciendo culto de oración es porque ellos son los primeros pecadores y ellos están mal. Y ellos quieren que todo el mundo ore porque ellos están mal. Y yo, no, en la iglesia hay que orar, pero hay tiempo para todo. Pastor, ¿por qué no oramos de madrugada, al mediodía y en la noche? Porque yo no quiero y no tengo tiempo, tengo otras cosas que hacer. Pero, eso es falta de santidad, pastor. Eso, ora tú. La gente, mientras más quiere aparentar que está caminando en las calles de oro, estando aquí en la tierra, hay un problema con eso. Porque ninguna persona que ha conocido al Señor se maneja de esa manera. Yo siempre digo que la santidad debe de ser atractiva al pecador. Si usted es demasiado santo que los pecadores no quieren acercarse a usted, usted tiene un problema. ¿Y cómo así, pastor? Pero la Biblia nos llama a vivir en santidad. Usted no es más santo que Jesucristo. Y Jesucristo fue el hombre más santo que caminó aquí en la tierra. Y cuando los pecadores veían a Jesús, decían, hey, ¿dónde tú vas a estar esta tarde? Que yo voy para allá después del trabajo. Cuando los pecadores, las prostitutas se encontraban con Jesús, se sentían atraídos por Él. ¿Sabe por qué? Porque la santidad debe de ser atractiva a aquellos que están perdidos. La luz debe de atraer a aquellos que están en oscuridad. Entonces nosotros tenemos que entender de que Dios quiere usarnos. Y Dios no ha cambiado. Él te sigue amando. Cuando eres derrotado en tu fe, Dios no te abandonará, Él te seguirá amando. Puedes pensar que Dios está enojado contigo, estás molesto porque le has fallado, pero no es así. Dios te sigue amando. Cuando estás en el lugar más bajo, Dios te sigue amando. Nuestros sentimientos no equivalen a la verdad del amor de Dios. Como tú te sientas, lo que tú pienses no significa que eso es la verdad de lo que Dios es. Porque los sentimientos muchas veces te van a decir, hoy yo no me siento. Hoy yo no me sentía. Yo estaba aquí y no quería ni siquiera venir a la iglesia porque me sentía un poco malo de la gripe, agripado, y anoche no pude, sentía dolor en la garganta. Pero eso significa de que Dios no está aquí. Y que Dios, su presencia no vive en nosotros. No, tus sentimientos, muchas veces el cansancio, las preocupaciones pueden ser que te hagan sentir de cierta manera, mas el amor de Dios, mas su perdón, su misericordia, su poder se manifiesta en ti a través de tus debilidades. Así que los débiles podemos decir, somos fuertes en Dios. Aquellos que hemos fallado, que hemos caído, que la hemos regado, que hemos cometido errores vergonzosos, hemos visto la misericordia y el perdón de Dios. Hasta que tú no experimentes ese amor, tú debes de entender y buscar y saber en tu corazón que Dios te ama. El enemigo te dirá muchas veces, estás derrotado. Mira, fuiste a la iglesia el domingo, pasaste al frente, y después de que pasaste al frente, te fuiste con tus amigas, tus amigos de fiesta. ¿Cómo tú te puedes llamar cristiano? Te hiciste miembro de la iglesia y ahora que eres miembro de la iglesia, mira, cometiste un error, fallaste. Dios te sigue amando. El enemigo, mira, él quiere que tú caigas, que tú falles, para entonces decirle, ¿cómo tú te puedes llamar cristiano? Él te invita a pecar y después que tú pecas te condena y te acusa. Él te tienta para que caigas y cuando caes te dice, deberías quedarte en el suelo. Para yo ser cristiano como tú, mejor quédate ahí donde estás. ¿Sabes lo que Dios dice? Hijo mío, te amo.
levántate. Hija mía, te amo, levántate. No importa dónde estés, no importa lo que hayas hecho, no importa los errores que hayas cometido, no importa que el matrimonio no haya funcionado, no importa que estuviste atrapada por los vicios, las drogas, el alcohol. No importa lo que hiciste, el Señor te dice: hijo mío, hija mía, te amo. Hay esperanza para ti. Cuando tú te caes, Dios te dice: ¿sabes algo? Has caído, arrepiéntete de tu pecado, levántate y vuelve a casa. La vida cristiana es para aquellos que entienden que Dios le ha amado y que el amor de Dios sobrepasa y cubre multitudes de pecado. Nosotros somos amados por Dios. Puede ser que Dios que te descarrile de los propósitos. Pastor, yo le serví al Señor, me llevé de las invitaciones y me fui al mundo, hice cosas que hoy no me siento orgulloso. ¿Sabes algo? Aun cuando te descarrilas de la presencia del Señor, de sus propósitos, Dios te sigue amando. Dios te sigue esperando. Dios te sigue llamando y te sigue diciendo: hija, hijo mío, ven. Una vez que descubras la grandeza del amor de Dios y cómo el Señor te ha llamado para salir de esa vida vieja, de que tus fracasos no te descalifican, de que lo que hayas cometido en el pasado no te descalificas, aprendes a experimentar la victoria en la derrota. Aprendes a decir: ¿sabes algo? Soy pecador, le fallo a Dios, pero aún así Él me ama. Con esto yo quiero concluir y quiero dejar algo claro. No significa, y la palabra de Dios dice, que los que aman a Dios no practican el pecado. No significa que sí, porque Dios me ama y Él me va a dar otra oportunidad, yo puedo pecar y después volver a arrepentirme, pecar y volver a arrepentirme. La palabra de Dios dice que si tú haces eso, tú nunca has conocido a Dios, nunca has conocido el amor, porque los que aman a Dios no practican el pecado. Pero en la vida, aunque no practicamos el pecado, le fallamos a Dios. Y es ahí, en ese espacio de caminar en la fe, cuando tú tienes que entender, cuando has fallado, hay perdón para ti. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario te salva, te perdona, te liberta. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. La verdadera victoria se encuentra cuando Dios está trabajando a través de nosotros, en lugar de nosotros estar trabajando para ayudar a Dios. Esa es la verdadera victoria. Cuando tú, aún en tus debilidades y tus flaquezas, Dios te usa, Dios hace cosas grandes a través de ti. Dios habla a otros para traerlos al camino del Señor. Primera de Pedro 5:5 dice que Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Y la humildad es dependencia en Dios. Es levantarte todos los días y decir: Señor, hoy yo te necesito. Señor, hoy yo necesito de tus fuerzas. Señor, hoy yo necesito que tú me des la mano. Hoy yo necesito que tú me levantes. Dios quiere que experimente su grandeza y su poder. La grandeza y el poder está en la humildad. Y la humildad es reconocer la grandeza de Dios, de que Dios es más grande que tú. ¿Sabes lo que es humildad? Reconocer que tú no puedes, pero Dios sí. Porque mira algo, cuando decimos eso está difícil o es imposible, nosotros estamos mirando nuestra capacidad y estamos midiendo lo imposible con nuestras fuerzas. Pero cuando tú eres lo suficiente humilde para decir: Señor, yo no puedo, pero tú sí. Yo no soy capaz, pero tú sí.
Yo no tengo el conocimiento, pero tú sí. Dios te va a mostrar su poder. Dios va a abrir un camino donde no hay camino. Dios va a utilizar a alguien que venga en tu rescate cuando tú le crees a Dios y cuando tú le dices, Señor, te necesito. Dios corre hacia nosotros. Había una canción por allá, yo voy a decir en los años 90, pero eso suena como demasiado lejos. Había una canción hace un tiempo en inglés que decía, He ran to me. Él corrió hacia mí. He took me in his arms. And he told me, son, I love you. Y qué bueno es saber que cuando nosotros le fallamos a Dios, Él corre hacia nosotros. Y yo me imagino a Cristo abrazándonos fuerte. Y yo mirando su rostro y diciéndole, no me vas a rechazar. Y cada vez que yo digo estas palabras, Él me dice, I love you, te amo. Señor, pero es que yo te he fallado tantas veces. Y Él me abraza y me dice, te amo, hijo. Y cuando tú le dices, Señor, yo no quiero intentarlo más, ver el amor de Dios que nos dice, ven, yo voy a intentarlo por ti. Saber que no importa donde yo haya estado, las veces que he fallado, Señor, pero si yo me levanto, puede ser que caiga otra vez. Aún así Dios me dice, te sigo amando, hijo. Te sigo amando, hija. Y cuando yo me canso de darles excusas a Dios, lo único que podemos decir es, Señor, perdóname. Y ese perdón es que nos da la victoria en la derrota. Que cuando el mundo, cuando el infierno dijo, de esta tú no te levantas. Que cuando nosotros nos sentimos derrotados, Dios te dice, esa derrota, esa caída, es la que ahora yo voy a usar para que tú vayas allá afuera y le digas a otro, hay esperanza para ti. Hay perdón para ti. Por eso nosotros, los de la fe, nunca podemos sentirnos superiores a los demás, porque una vez nosotros también fuimos pecadores. Nosotros también tuvimos que ser perdonados, tuvimos que ser levantados, tuvimos que ser limpiados por la sangre de Cristo. Debemos de recordar siempre de que la victoria nuestra se manifestó el día que dijo, soy pecador. El día que nosotros reconocimos que habíamos ofendido a Dios, que habíamos vivido una vida de orgullo, una vida de altivez, una vida de arrogancia, una vida de pecado, y dijimos, soy pecador, he fallado, he cometido muchos errores, Señor, perdóname. Ese perdón, ese clamor de perdón fue lo que nos dio la victoria, y hoy somos victoriosos porque Dios nos perdonó, porque éramos pecadores, mas Cristo con su amor, su perdón nos dijo, hijo, hija, te amo. Qué bueno es experimentar el perdón. Qué bueno es saber que siempre seremos bienvenidos a los brazos de nuestro Señor. Qué bueno es saber que la victoria fue porque Cristo peleó por nosotros. Y gracias a su sacrificio en la cruz del Calvario, hay victoria
en la derrota. Inclina tu rostro ahí donde estás.